Hola, mi nombre es Mauro Olivera, soy estudiante de Ingeniería Mecánica de séptimo semestre y hoy voy a mostrarles el proyecto final de la electiva El mal y la violencia en Colombia. Este grupo está conformado por mi compañero Juan Camilo Ospino y mi persona, Mauro Olivera. Bueno, en la agenda de hoy, esencialmente, lo primero que trataremos es la encuesta que le desarrollamos a las personas. La población que utilizamos para encuestar fueron personas de edad avanzada hasta estudiantes universitarios de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Además de esto, el siguiente punto de la agenda que tocaremos es las respuestas que estas personas nos dieron, punto tras punto. Y luego de esto finalizaremos con una pequeña reflexión y las respuestas que nosotros como grupo le dimos a estas preguntas. Entonces, adelante. Bueno, como primer punto de la agenda y segundo punto de la agenda, entonces vamos a ir pregunta tras pregunta y vamos a mirar cuál fue la respuesta que nos dieron por esa pregunta. Entonces, la primera pregunta dice: ¿has utilizado el término negro para describir cualidades negativas de una persona? Y esto fueron lo que nos respondieron. ¿Has utilizado el término negro para describir cualidades negativas de una persona? Sí, lamentablemente, pero luego reacciono y me doy cuenta que estoy en error. Y de pronto no lo expreso, pero lo pienso y creo que no es lo correcto, porque todos merecemos un espacio en esta tierra, en esta sociedad para vivir y necesitamos de tolerancia. No, realmente no, nunca he utilizado ese término para describir cualidades negativas porque yo pienso que en realidad el color de piel de una persona no determina si es buena o es mala. ¿Has utilizado el término negro para describir cualidades negativas de una persona? No lo he utilizado, lo utilizo porque por lo menos es negro, y yo le digo negrito, negro, por cariño, más no por criticarle nada, porque no, él tiene el mismo derecho que tiene un blanco elegante, tiene un negrito. ¿Has utilizado el término negro para describir cualidades negativas de una persona? Sí, cuando está sucio o cuando es un ratero o algo así. Tu nombre. Samuel Cuadrado. Te voy a hacer 10 preguntas. La primera, ¿has utilizado el término negro para describir cualidades negativas de una persona? No. Buenas tardes, ¿cómo es tu nombre? Germán Suárez. Bueno, te voy a hacer 10 preguntas. ¿Has utilizado el término negro para describir cualidades negativas de una persona? La verdad es que sí. ¿Cómo es tu nombre? ¿Has utilizado el término negro para describir cualidades negativas de una persona? Primera pregunta. ¿Has utilizado el término negro para describir cualidades negativas de una persona? No. Bueno, primera pregunta. ¿Has utilizado el término negro para describir cualidades negativas de una persona? Celia Pérez. Bueno, te voy a hacer 10 preguntas. ¿Has utilizado el término negro para describir cualidades negativas de una persona? No. Pregunta número 2. ¿Crees que la ciudad o el país sufre inseguridad y desempleo por culpa de la entrada de venezolanos a Colombia? ¿Y crees que estaría mejor si ellos se devuelven a Venezuela? Y esto fue lo que nos respondieron. La inseguridad se ha incrementado, pero no solamente por la llegada de nuestros vecinos, de nuestros hermanos venezolanos. Es sencillamente por falta de políticas públicas que Colombia o los colombianos vivimos inseguridad en todas las sociedades. En toda la sociedad, y en especial en las ciudades grandes, hay mucha inseguridad. Personalmente yo pienso que sí estarían, o sea, Colombia y pues las ciudades que se han visto afectadas por
por esta entrada de venezolanos, pues yo pienso que sí estaría mejor si los venezolanos pues se volvieran a su país. Pero obviamente no estoy de acuerdo con que se devuelvan pues por la condición en que se encuentra su país. Y no, el desempleo en Colombia y en Cartagena se ha venido dando desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo, igualmente que la inseguridad. Entonces no creo que sea pues culpa de ellos. No, tampoco, porque ha habido hace muchos años que estamos viviendo la inseguridad y estamos viviendo el desempleo. Eso es ya una cosa que antes se veía, que tal vez ahora, porque hay más gente, haya de pronto no haya suficiente empleo para ellos, para los que llegan y aún para los que estamos aquí, pero no es Culpa de ellos. no es culpa de ellos, es culpa muchas veces del gobierno, porque en vez de por lo menos ayudar a la gente, si encuentran, hay muchas familias que tienen la necesidad, por ejemplo, de ir a cogerse algo porque tienen una familia, unos niños muertos de hambre, y si no tienen empleo, yo no voy a dejar morir mis hijos. Piensan ellos como puede pensar uno. Entonces ellos muchas veces cogen algo por necesidad. En vez del gobierno averiguar por qué lo hacen y ayudarlos, entonces los meten en una cárcel a que aprendan más costumbres malas y salgan peor. Bueno. Sí, ya que vemos que primero en el trabajo, por la sociedad colombiana, hay un índice muy bajo de trabajo. Y si entran más personas al país, el índice va a bajar más. Y la inseguridad porque como no tienen un cartón o no tienen algo para trabajar, lo más fácil es robar y hacer daño. Sí, no, porque antes de que los venezolanos entraran al país, ya Colombia estaba inmersa en una tasa de desempleo muy alta, así que no creo que tenga tanta correlación con los venezolanos. Pura veneca. Pues que ha tenido un impacto más que todo en lo que es la parte del sector informal, ¿no? Lo que son vendedores, se están viendo afectados, pero ya lo demás sería política de gobierno en cuanto a trabajo y puestos como tal fijos en empresas. Ellos si no están con los papeles legales no pueden trabajar. Regular. 3. Si ves a una persona negra o moreno caminando en la calle atrás tuyo, ¿crees que puede hacerte daño? La respuesta para esta pregunta fue la siguiente. No, porque sencillamente estaríamos hablando de muchas teorías de derecho penal que se dieron hace mucho tiempo, como la morfología criminal del hombroso, en donde se creía que la persona mal vestida, la persona con mal parecer o de color era el delincuente. Pues hoy nos damos cuenta que no se necesita ser una persona de color ni tampoco estar mal vestida para ser delincuente. Vemos delincuentes de cuello blanco y de tal manera pues que hoy desconocemos quién puede ser delincuente. ¿Crees? Pues yo pienso que todo depende de la actitud de la persona, porque igual si de pronto una persona viene caminando detrás de mí, no importa de qué color sea, sea blanca o negra, pues siempre, si va con una actitud sospechosa, pues siempre va a generar cierto temor en mí. Pero que vaya asociado con que es negro o no, pues no. ¿Crees que No, tampoco, porque eso por lo menos yo puedo ir atrás de una persona porque vamos para el mismo sitio, o la persona que viene atrás de mí va para el mismo sitio, y de pronto yo camino más rapidito que él y va atrás de mí, pero no por nada malo. Bueno. No todo el mundo va a hacerle daño a otro, ¿no? No, porque no. Sí, o sea, si no muestra algo que yo vea que pueda hacer daño, no pensaría mal. ¿Crees que Pienso que no, porque así mismo también un blanco también puede atracarte o hacerte daño. ¿Y por qué?
porque, no sé, creo que es una tradición que nosotros tenemos aquí en la costa de que si vemos algún negro atrás o alguna persona que tenga mala cara, entonces no podría hacer algún daño. Sí, puede ser. ¿Y por qué? Ah, eso depende de la cara. O sea, si hay gente que tiene cara de malandro y te va a atracar, o sea que... ¿Crees que la religión... No, realmente sería una persona que yo vea con actitudes sospechosas, independientemente de que sea negro o blanco. Depende de la vestimenta. Cuarta pregunta. ¿Crees que la religión o la iglesia deberían estar más unidas con el poder político o cada una debe ir por su lado? Los encuestados nos respondieron lo siguiente. De hecho, hoy la sociedad, en especial nuestra sociedad colombiana, cada día se corrompe debido a que han querido sacar la religión o el dogma o el credo, la fe, de la política, porque la política no ha tenido límites, sino que estamos en una anarquía y un despotismo en nuestra sociedad colombiana. ¿Acepta? Bueno, yo pienso que la religión y la política deben ir por separado. O sea, creo que cada una cumple su función dentro de la sociedad, una función importante, pero pues son funciones distintas. Pero sí pienso que la iglesia como tal debe tener, digamos, influencia en la política. ¿Desde qué punto? Porque la gran mayoría de los colombianos digamos, creen en Dios, son creyentes en una religión, entonces su opinión, como tal, la opinión de la iglesia, debe valer. Bueno, ahí sería, esa pregunta está muy buena, porque por ejemplo, unidos con la política, que por lo menos esté en compañía de algún político, por lo menos que sea el presidente y el vicepresidente sea de la religión o de la iglesia, podría ser pues como en un término de que quizá pueda cambiarle el corazón, aunque todo lo hace Dios, pero lo puede Dios usar a esa persona para hacerle caer en cuenta de no hacer las cosas mal hechas, pero en realidad debía estar cada uno en lo que le pertenece. Claro que sí, tienen que ser unidas porque de la mano de Dios podemos ser un país mejor. Pienso que debería estar unida. No. César lo que es de César y Dios lo que es de Dios. Si ellas juntas no van de la mano. Sí, deberían estar unidas. Cada una por su lado. Quinta pregunta. ¿Aceptas o compartes la homosexualidad? Para esta pregunta, los encuestados dieron la siguiente respuesta. Referente a la homosexualidad, hoy pues es triste la realidad que pasa, porque parece ser que los heterosexuales somos entonces los anormales. Y de acuerdo a mi pensamiento, a mi creencia, a mi base de principios morales y valores, pues ellos están equivocados, pero lamentablemente es una realidad que está viviendo la sociedad, no solamente la colombiana, sino la del mundo, y hay que aceptarla, más no compartirla. Pues realmente yo creo que eso es como la decisión propia de cada persona. O sea, creo que es un problema de cada persona, pues cómo se siente cómodo o no, siendo heterosexual o siendo homosexual. Quizás tengo un poco inconveniente con, digamos, verlos dando en manifestaciones públicas, pues yo pienso que a nosotros socialmente no estamos acostumbrados de pronto a esas manifestaciones de afecto públicamente de una pareja homosexual, pero realmente eso es, problema de cada quien, si le gustan los hombres o si le gustan las mujeres. No. El hombre se hizo para estar con la mujer y la mujer con el hombre. Y así formar una familia. Porque ¿cómo formaremos una familia, dos hombres, y si no pueden tener hijos? No lo comparto, pero tampoco lo critico, tampoco lo acuso, porque yo no soy quien para acusar a nadie ni para criticar. Pues la verdad es que sí.
a mí no me molesta que se den esa... ¿Y hasta qué punto? Pues, Adopción, matrimonio, afecta en lugares públicos. afectan lugares públicos no tanto, pero adopción sí, porque igual un niño tiene el derecho de estar con alguien que lo quiera. No, debido a mis creencias no, o sea, hombre y mujer y o sea, la relación heterosexual. ¿Por qué? Porque creo que Dios mandó dos sexos a este mundo y no sé por qué tienen que estar dos parejas del mismo sexo en estas circunstancias. Sí. ¿Y hasta qué punto? Sí, se ama, pues tiene todo. ¿Por qué no? Sí. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de que no adopten niños. Sexta pregunta. ¿Crees que la sociedad en la que vives determina tus ideas o pensamientos? ¿Por qué? No respondieron lo siguiente. La sociedad influye mucho en el pensamiento del ser humano, las costumbres, el desarrollo, aún en las sociedades en vía de desarrollo, podemos comparar una persona con los países europeos y vemos que el nivel de desarrollo de aquel que se levantó en un país europeo es mayor al que se levanta en un país de estos en vía de desarrollo. Pues yo pienso que sí. O sea, desde que nosotros nacemos estamos conviviendo en una sociedad que aporta muchas cosas a nuestro modelo de vida, a nuestra forma de pensar, incluso la forma como vestimos, la forma cómo tomamos nuestras decisiones. O sea, desde nuestros padres en el núcleo familiar hasta la universidad donde vamos, el colegio y el área de trabajo donde nos desarrollamos. Yo pienso que cada cosa en nuestra vida y cada cosa en la sociedad marca y determina nuestra forma de pensar. Puede ser, pero a la vez no. En el caso que sí, puede hacer que tengas un pensamiento bajo o un pensamiento negativo donde tú convivas. Pero ya gracias a la sociedad, donde tú veas una sociedad alta, pues puedes tener un mejor pensamiento o un futuro mejor. No, no, porque cada uno tiene sus ideas propias y también sus pensamientos. No, ¿cómo va a saber lo que yo pienso? Sí, bastante. Sí. Pregunta número 7. ¿Considera usted que la democracia en Colombia es autónoma? Lo que nos respondieron fue lo siguiente. Democracia. Tristemente, la democracia en Colombia se ha degradado porque los políticos o nuestros mandatarios, las personas que han estado en eminencia, han tomado la democracia a su beneficio y no han tenido en cuenta el pueblo. Por eso vemos una desigualdad social cada día más marcada. Pues yo realmente pienso que no. Porque, o sea, en sí los pensamientos políticos están muy sesgados, muy arraigados como a... O sea, muchas veces, hablando de los jóvenes, de pronto lo que piensa mi papá o mi papá que ha vivido, mi papá que sabe lo que es la historia de Colombia, mi papá mis abuelos que han vivido lo que es la historia de Colombia, y ellos dicen de pronto este partido político o por que se debe votar. Entonces yo pienso que sí, que ellos tienen la razón. Entonces yo digo que muchas veces la democracia está muy sesgada a lo que son los pensamientos de otras personas, o quizás cuando una persona no tiene mucho conocimiento de política o cosas así, pues se pega a la opinión que de pronto que más escucha, a la opinión de la persona que más crea y vota por eso. Entonces sí siento que no es autónoma. ¿Qué
No, yo creo que no. No. Hay mucha influencia política, creo que no, mucha división, pienso que no. ¿Qué factores determinan o catalogan a una persona o población como pobre? Bueno, como tal, el pobre está estipulado que es aquel que se mantiene con menos de $2, ¿no? Entonces, una persona que no tenga acceso a ese dinero, que no tenga una buena educación, que no tenga todo lo básico, se debe considerar una persona pobre. ¿Estás o no de acuerdo con el aborto? No estoy de acuerdo con eso. ¿Considera usted a su mascota como miembro de su familia? Sí, claro. Muy bien. Pregunta número 8. ¿Qué factores determinan y catalogan a una persona o población mirándolo en la situación de un barrio o de una persona? Para esta pregunta, los encuestados nos respondieron lo siguiente. La pobreza, el nivel educativo de una sociedad se puede calificar como pobre porque en la medida en que nosotros nos educamos nos podemos desarrollar. Yo creo que principalmente la educación. Un país y una ciudad, un barrio que tenga personas que no están educadas, creo que es la principal muestra de pobreza que hay. Porque yo digo que a partir de la educación, o sea, de la educación en adelante, es que nosotros podemos decir, bueno, yo salgo de la pobreza, y no hablo simplemente de la educación de que voy a una institución, sino de la buena educación que te den tus padres, que te den en tu casa. Y pues también el desempleo, un país que tenga altos índices de desempleo, pues es un país pobre. La falta de trabajo, la falta de visión y la falta de, o sea, las ganas que tienen las personas por trabajar. Bueno, ese factor sí es como propio, porque, por ejemplo, si uno pasa por una parte o al lado de una persona y la ve, puede ser pobre, pero si está con su vestidito, puede ser de telita esa baratica, pero bien limpiecita, peinadita, arregladita, pues eso no la hace ver como pobre. Una cosa es la pobreza y otra cosa es que la gente se acostumbra también a vivir como dejados y se acostumbran a ser pobres también, porque uno tiene que bregar así sea pobre, pero hay que demostrar es que uno no tampoco se va así como a chantar, sino hay que salir adelante y pedirle a Dios que lo ayude a uno y para adelante. Primero que todo, la poca cantidad de ingresos que recibe, y si hablamos de pobre no necesariamente tiene que ser en el ámbito del trabajo, sino pobre de pensamiento. Pues, que no tenga educación, que no tenga trabajo y ¿Sí o no? Te contesto. ¿Qué factores? ¿Por qué? Características. Pues no sé. No sé, en serio. No sé esa pregunta. Educación, más que todo la educación, todo radica en eso. La pregunta número 9 dice así: ¿estás o no de acuerdo con el aborto? Las respuestas son: No estoy de acuerdo con el aborto, porque hay una concepción de un ser viviente y cuando se aborta se está acabando con una vida. Y eso pues estaríamos frente a un homicidio. Si bien cada mujer es como, o sea, es dueña de su cuerpo, es dueña de sus decisiones,
pues yo pienso que cuando nosotros nos comprometemos, o sea, yo pienso que cuando una persona tiene relaciones, mantiene relaciones con otras, pues se está haciendo un compromiso, se está haciendo a ciertas responsabilidades que acarrean el tener relaciones sexuales. Entonces, si la persona, ya sea por accidente, porque no se cuidó, o por cualquier motivo quedó embarazada, entonces yo creo que si ya se tomó una responsabilidad previa, pues debería asumir esa responsabilidad. Con respecto a las personas, a las mujeres que han sido violadas, pues ahí yo pienso que en ese aspecto sí estoy de acuerdo con el aborto, porque es que esa mujer se sometió y se le violó su voluntad, y pues producto de eso pues se produjo un embarazo. Entonces en ese aspecto sí estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, porque eso es como quitarle la vida a un ser humano. Un niño, un bebé, es una vida que ya desde que el feto queda en el vientre de una mujer, ya es una vida que quedó ahí. Y si uno se la va a quitar, pues no es debido. Por lo menos hay muchos casos que en una violación, por lo menos violaron a una niña y no sabe por ahí cualquier tipo. Habría es que protegerla para que tenga ese bebé y ayudarla para que ese bebé sea alguien en la vida y no vaya ni siquiera, mejor dicho, a conocer quién es su padre, ni qué pasó para tenerlo a él. No estoy de acuerdo. No. En parte sí, en parte no. Creo que no. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo con la otra. La pregunta 10 y última pregunta de nuestra encuesta dice así: ¿considera usted a su mascota como miembro de su familia? Como por ejemplo un hijo, un tío. ¿El afecto que existe hacia un animal es el mismo? Ellos respondieron así. Sí. Pues yo sí considero a mi mascota como miembro de mi familia. La verdad es como, es así, como de la familia, porque aunque digamos muchas personas, aunque sí es cierto que quizá ellos no tienen ciertas capacidades de pensar, de sentimiento, como lo tenemos nosotros los humanos, pues sí son, por lo menos yo tengo un perro, y yo siento que sí, digamos, transmite afecto, transmite de pronto una necesidad de cuidado, y de pronto tú sientes, pues yo siento, de parte de mi mascota, de pronto que sí me da cariño, afecto, y pues igual, es como si tú tuvieras una responsabilidad también, porque no es solo tener la mascota y bueno, ya la mascota, sino que también ellos necesitan afecto, necesitan cuidado, necesitan comida y diferentes necesidades como una persona. Entonces yo sí la considero como parte de la familia. No, las mascotas son animales, debemos quererlos, pero nunca van a ser parte de su familia, porque Dios a nosotros nos dotó de conocimiento, de sabiduría, de pensamiento, más los animales son animales y no van a dejar de ser animales. En realidad sí, porque uno cuando tiene un animalito, tiene que, si lo tiene es porque tiene que compartir con él. Sí. Porque sí. Realmente no tengo mascota. Gracias. Sí. No tengo mascota. Sí, bueno, para nuestro último punto de la agenda, nosotros queremos dar una pequeña reflexión o queremos explicar de dónde nacieron nuestras preguntas, qué nos inspiró para poder desarrollar estas preguntas. Entonces, empezando con la pregunta número 1, nosotros nos basamos en lo que es el racismo. Es una pregunta que utiliza el término negro y queremos saber para las personas qué piensan ellos del término negro y si decir el término negro conlleva al racismo. Pero vimos que para unas personas sí lo expresaban, pero también vimos que una sola persona
nos dio la respuesta de que ella utiliza ese término, sí lo utiliza, pero no lo utiliza para destrucción, sino que lo utiliza para afecto a las otras personas de ese color. Para la siguiente pregunta, nosotros nos basamos en lo que es la xenofobia. Porque estamos preguntando por si estamos de acuerdo o no por la entrada de venezolanos a Colombia. Y si creemos que lo que estamos viviendo actualmente es culpa de ellos. ¿De dónde nace esta pregunta para nosotros? Esta pregunta nace de los comentarios que encontramos en la calle, que muchas personas expresan de que por culpa de los venezolanos es que hay un gran índice de atracos actualmente en Cartagena. Pero vimos que la respuesta de cada uno de nuestros encuestados era que ellos estaban de acuerdo con que el desempleo y la inseguridad venían mucho más con anterioridad que cuando llegaron los venezolanos. Entonces, para nuestros encuestados, la palabra xenofobia no existe del todo. Para la siguiente pregunta, también nos basamos en lo que es el racismo. ¿Por qué? Volvemos y expresamos el término negro. Para este caso, para que no suene tan despectivo, también colocamos la palabra moreno. Esta pregunta va encaminada y nace desde la misma aula de clase de nuestra lectiva, en donde recuerdo que cuando se tocó este tema, nuestro docente colocó un caso similar y una de nuestras compañeras decía que ella, si veía una persona de color, ella siempre podía sospechar de esa persona. Es más, siendo así, no por el simple hecho de ella ser racista, porque no lo es, sino por el alto índice y por la gran número de atracadores de color moreno que diariamente ella escucha o relaciona con algunos otros casos. Para nuestra siguiente pregunta, la número 4, nosotros nos basamos en lo que fue el tema de conflicto religioso. ¿Por qué? En ese tema de conflicto religioso se toca mucho lo que es el poder. Y mirábamos que con anterioridad, o sea, en la época antigua, el clero tenía casi el 100% del poder político. Entonces nosotros queríamos saber si realmente en la actualidad nuestros encuestados estaban de acuerdo o no con que esa unión entre poder político y religioso estuviera de la mano. Y vimos que unos decían, no estoy de acuerdo, para mí uno tiene que ir en un camino diferente al otro. Es más, hasta se expresó la frase, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él quiso expresar esta frase para responder esta pregunta, que cada uno debe ir por su lado. Pero también veíamos la postura de que muchas personas decían que no, está bien que vayan de la mano porque con Dios o con la iglesia podemos ser un mejor país. Entonces veíamos diferentes posturas para esta pregunta. Para la pregunta número 5, nosotros nos basamos en lo que es la homofobia. Fue una pregunta muy directa, si aceptábamos o no la homosexualidad. Muchos nos respondieron, la homosexualidad la aceptamos, pero hasta cierto punto. ¿Cuál es el cierto punto? Que no afecte su espacio personal. Y es respetable. Para la sexta pregunta nos basamos en la temática de inconsciente social. Porque para el inconsciente social, nosotros miramos que es la sociedad la que determina los pensamientos. Entonces nosotros queríamos saber si los encuestados sentían eso. Y muchos nos dieron la razón. Muchos decían que sí, que la sociedad es la que determina tus pensamientos. Pero otros decían también que no los determina, que depende del yo. Para la siguiente pregunta, nosotros nos basamos en la temática de la democracia. Queríamos saber si realmente conocían este término, porque no podían responder esta pregunta si el término democracia no lo conocen. Para la pregunta número 8, nos basamos en lo que es la globalización. ¿Por qué? Porque la globalización conlleva términos como pobreza. Entonces, nosotros queríamos saber si realmente los encuestados
podían detallar o podían describir qué era el término de pobreza para ellos. Para la número 9 fue también otra pregunta muy directa, que si estaban de acuerdo o no con el aborto. Y esto lo tomamos para la misma temática del aborto. Entonces, los encuestados también dieron dos posturas, pero sobresalió la postura de no estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque es una vida, porque para ellos es una vida y tiene que ser respetada. Para la número 10, ya quisimos basarnos en el tema de si los animales sienten o no sienten los animales. Entonces, ¿por qué esta pregunta es con respecto a las mascotas? Porque lo que se muestra hoy en día es que la sociedad la sociedad está acogiendo muchos animales en su núcleo familiar. Entonces queríamos saber para ellos cuál era el sentido o cuál era el sentimiento que ellos le colocaban a un animal. Entonces también era una pregunta muy común, y para la mayoría de nuestros encuestados ellos respondieron de que sí lo consideran como parte de su familia. O sea, que el sentimiento que ellos tienen por un animal es tan grande como el que tienen por una persona. O sea, que los derechos que tiene un animal pueden ser casi comparados con los derechos que puede tener una persona. Un animal tiene que ser respetado como es respetado una persona. Terminando esto, queremos agradecer a nuestro docente por inspirarnos cada una de estas preguntas, porque sin la ayuda de usted no se pudieron haber desarrollado. Muchas gracias.